Hola, bienvenidos a la segunda edición de Conciencia Digital. Hoy tengo el gran placer de invitar a Sandra. Sandra, muchas gracias, Cristina. Sandra es experta en cumplimiento normativo y formaciones bonificadas y hoy nos va a hablar de un tema que nos afecta a todos y a todas las empresas, la desconexión digital. No solo desde la ley, sino desde la parte humana, cómo nos afecta, qué derechos tenemos y cómo eliminar esa fricción digital que a veces hemos sufrido todos, ¿no? Sandra, por eso quería poner en contexto y qué significa realmente este concepto de la desconexión digital, porque entiendo que no solo es no contestar a WhatsApps o a correos electrónicos, sino es algo más profundo, con un objetivo, ¿no? Efectivamente, Cristina, la desconexión digital es el reconocimiento para todos los trabajadores a poder desconectar y no estar siempre pendiente de mensajes, correos electrónicos durante su tiempo libre, es decir, fuera de su horario de trabajo. Y como tú bien dices, pues es mucho más que del tema WhatsApp. Implica un reconocimiento a nuestro tiempo libre, es un reconocimiento al descanso, a nuestra conciliación familiar y a nuestro Ujú. estado de salud mental, al fin y al cabo. Interesante, o sea, la ley ya reconoce que a nivel humano no podemos estar disponibles 24/7, como es lógico, ¿no? ¿Qué ha llevado a que exista esta ley? ¿Están las empresas, aunque no lo admitan, viviendo una hiperconexión que ya pasa factura? Efectivamente, Cristina, la existencia de esta ley está muy relacionada con nuestra forma de trabajar en los últimos años, marcada por la digitalización y por la hiperconectividad, debido a todas estas herramientas digitales que tenemos en el trabajo. Esto ha creado una necesidad de implementar medidas sobre el derecho a la desconexión digital. Sentimos una gran presión, ¿verdad? Una gran presión por estar siempre disponibles fuera del horario de trabajo, lo cual afecta a nuestro descanso, a la salud y al equilibrio personal. Total, es que el móvil, lo estaba pensando el otro día, y creo que se ha convertido como en nuestra oficina portátil. Es verdad. Entonces, a veces no nos cuestionamos, estamos solo a las 7 o las 8 de la noche, ya hemos acabado de trabajar y a lo mejor recibimos un mensaje de un compañero o del jefe o de quien sea y no somos conscientes de que ya eso no forma parte de nuestro horario laboral, ¿no? Y sobre todo los autónomos, que estamos 24/7, también tenemos ese derecho a no tener que responder a todo y dedicarnos al descanso. Por eso, te quería preguntar, entrando en lo práctico, ¿qué derechos tiene concretos un trabajador respecto a la desconexión digital? Los trabajadores tienen derecho a poner una denuncia a través de inspección, incluso denuncias jurídicas, siempre que la empresa pues, no haya implementado este tipo de protocolos y no solo que no los haya implementado, sino que se los salte. Todo esto está recogido en el Estatuto de Trabajadores, en la Ley de Protección de Datos, desde el año 2018. Vale, el trabajador no puede responder fuera de horario sin consecuencias. ¿Qué pasa con las comunicaciones que son urgentes? Pues de alguien que esté, no sé, que haya pasado algo y tenga que recibir un mensaje, una llamada. ¿Cómo se regula esto? Este tipo de protocolos es una parte de la organización interna de la empresa. Entonces se tienen que establecer los horarios y estas situaciones específicas de emergencia, siempre que esté bien explicado y recogido, porque a veces pues, hay trabajadores que están, que una de sus funciones es Relacionada con el 24/7, por ejemplo, con alguna de estas cosas que tiene que estar medianamente disponible, ¿no? O que si pasa algo. esta de emergencia, por decirlo, Correcto, ¿no? vale. Entonces todo esto debe quedar recogido, es decir, no debemos estar siempre disponibles, pero sí que hay casos excepcionales y eso se debe recoger en mi horario y en los protocolos. Claro, en algún documento que luego cuando hayan auditorías no puedan agarrarse a eso. Claro, efectivamente. Y sobre todo que yo como trabajador, yo esté de acuerdo y yo esté informada Claro. de que en ciertas situaciones se me puede contactar, porque por ejemplo, pues yo tengo un trabajo de dirección o por ejemplo porque trabajamos con países del extranjero que tienen horarios diferentes. Bueno, hay muchas casísticas y todo debe quedar bien recogido. ¿Cómo se regula el teletrabajo? Porque esto es un mundo que dejó el COVID, que claro, que yo me pregunto, en el teletrabajo también cogimos unos hábitos muy buenos, pero también no otros tan buenos, como es estar más todavía por el teléfono y no saber cuándo uno acaba su jornada laboral, ¿no? Entonces, ¿qué podrías comentarme de esto?
En el artículo de la ley de 2018, ya en 2021 también se menciona el teletrabajo y lo que dice la ley es que tienes los mismos derechos que las personas que trabajan presencialmente. Sencillamente es otra vez recoger los horarios y ser conscientes de que aunque estemos en casa, pues estamos en horario de trabajo y tomar estas medidas. Vale, entonces, yendo a lo concreto, ¿qué deben hacer sí o sí las empresas? ¿Deben formar a los empleados? ¿Hay sanciones? ¿El plan de desconexión es obligatorio para todos los sectores? Cuéntanos un poco, porque creo que hay como muchas preguntas en torno a esta nueva ley, ¿no? Entonces, en relación a los sectores, esto es obligatorio tanto para la empresa pública como para la empresa privada, siempre y cuando tenga trabajadores. Incluso con un trabajador tienes que establecer estos protocolos de desconexión digital. Por lo tanto, el ámbito no importa. Es una cosa para los trabajadores. Y la pública también es obligatorio. Me parece como un poco fuerte, porque creo que la tecnología ha entrado muy fuerte en las empresas. Siempre se han hecho formaciones para saber utilizar las herramientas, se han hecho formaciones para avanzar, se han contratado nuevas herramientas, se ha incorporado la inteligencia artificial, pero nunca he visto que hayan habido formaciones para tener salud mental que dejar estar tantas horas con unas pantallas, ¿no? Que sí que, pues si buscas en internet se ha hablado en algún momento de que no era sano, ¿no? Pero nunca se ha hecho un plan ni una ley en función de que gire en torno a esto, que haya una desconexión digital. Creo que está avanzando a un ritmo tan grande que tenemos que empezar a saber cómo utilizar la tecnología, reeducarnos. Exacto. Y también tiene mucho que ver con prevención de riesgos laborales. En algunas empresas sí que se habla de esta cuestión dentro de la empresa, ¿no? El manejo de las herramientas digitales dentro de la propia empresa. Porque, bueno, pues afecta la salud mental, afecta el ambiente laboral. Esto puede ser motivo del famoso burnout, ¿no? Mm. Ahora hay muchos casos y al final pues repercute en bajas laborales y repercute en la producción, con lo cual es positivo para las empresas implementarlo. Claro, como preventivo, hay que utilizar Exacto. todas las herramientas para ver qué está pasando y localizar el foco del problema que los empleados ya no aguantan según qué cosas, obviamente. Efectivamente, aquí estamos hablando de fuera del horario de trabajo, pero dentro del horario de trabajo, como bien sabes, pues también afecta, ¿no? El uso de las pantallas, el estar expuestos tantas horas sentados, incluso delante del ordenador, y incluso yo creo que afecta a Sí, sí, socializar, ¿no? totalmente. Entre compañeros, No, esto, porque esto ya es otro tema que ya tengo pensado en la cabeza, porque claro, ya nos estamos volviendo asociados, ¿no? ¿verdad? Y poco empáticos de estar tanto con el móvil. Pensamos que socializar es contestar mensajes y no, es estar juntos y compartir la energía. Pero bueno, esto ya es otro tema que ya abriremos otro melón. Ay, Sandra, ¿y lo de las sanciones qué? Esto es muy importante. Yo que tengo una empresa, me interesa también saberlo, obviamente. Efectivamente. Pues mira, en el 2025, en junio, se multó a una empresa por incluir a su trabajadora en un grupo WhatsApp. 70.000 euros de sanción. Por incluirla en un WhatsApp, Incluirla sí, supongo que sin su sin su consentimiento. consentimiento. Esto es un ejemplo. Las sanciones van entre los 750 y los 7.500 euros. Por ejemplo, sanción por enviar un mensaje fuera del horario también. Puede ser una sanción de 7.500 euros. Sobre todo, hay que diferenciar de un correo electrónico a un mensaje, ¿no? A un Telegram o un dispositivo móvil. Por ejemplo, fuera de horario sí que puedes enviar un correo Efectivamente. y lo leerá al día siguiente porque no estamos todo el día con el correo, y es más corporativo, pero a lo mejor enviar mensajes a sus teléfonos personales no destinados para el trabajo, supongo Exacto. que sí. Y también hay muchos casos de enviar mensajes cuando estás de baja o cuando estás de vacaciones. Y eso también vulnera, ¿no? También hay sanciones de esto, ¿no? A la desconexión digital, efectivamente. Es lo que hemos comentado antes, los trabajadores tienen derecho a poner denuncias en inspección laboral o ya incluso jurídicas. Sandra, tú que visitas empresas cada semana, ¿crees que lograrán cumplir esta ley? ¿Si están preparados o todavía están un poco verdes y desconcertados? Buena pregunta, Cristina. Yo lo que veo en general, todo relacionado con el cumplimiento normativo, es desconocimiento. Cuando hablo con los empresarios o incluso con los trabajadores,
desconocen la existencia de esta ley y que deben implementar estas medidas de desconexión digital. Por lo tanto, los empresarios no tienen un desconocimiento en sus obligaciones y los trabajadores tienen un desconocimiento en sus derechos. ¿Cuáles son los errores más comunes que has visto? Los errores más comunes que he visto son un poco, como hemos comentado antes, relacionados con las sanciones. Que te envíen mensajes cuando estás de baja, esto lo he visto, y también que te contacten, bueno, pues fuera de tu horario de trabajo. Y que a veces no son ni cosas importantes, sino que son cosas que el empresario tiene en la cabeza, que no tiene para anotar, le dice se lo envío, así mañana lo ve. Y no siempre es una mala fe, no siempre son conscientes, ¿no? de estos mensajes, y creo que hay que ponerlos en tierra y en consecuencia decir, parar y ver un poco cómo tenéis vuestros hábitos digitales en la empresa, ¿no? También. Por eso te quería preguntar qué situaciones te encuentras cuando visitas empresas y das formaciones que te puedan preocupar y decir, pues esto sí que es preocupante, ¿no? Alarmante. Yo lo que veo al final son las consecuencias relacionadas con el estrés laboral, y también los números son muy alarmantes. Los porcentajes que hay en España ahora mismo relacionados con el estrés laboral. Por ejemplo, el 41% de los españoles afirma sentirse estresado en el trabajo y más de 1 de cada 10 experimenta estrés constante. Esto está muy relacionado con el volumen de trabajo, es decir, también está muy relacionado con el horario de trabajo. Y el 55% de los trabajadores se haya enfrentado al agotamiento. Al final todo esto, como hemos comentado, también se traduce en bajas laborales y también se traduce en malestar en la empresa y en la productividad. En el fondo, es bueno para las empresas implementar este tipo de protocolos. Lo que pasa es que por desconocimiento o por una cuestión de tiempo, tal vez incluso económica, no lo hacen. Y al final, que repercuta en la salud de los trabajadores, no creo que haya nada peor. No, hombre, y son datos que son alarmantes y que tenemos que revisar bien todos los procesos, las comunicaciones, todo lo que pueda causar estrés y alertas, por así decirlo, para reducirlo. Por eso, si alguna empresa nos está escuchando ahora, o trabajáis en alguna empresa que os resuene, ¿qué podrían hacer mañana mismo para mejorar la desconexión digital interna en la empresa? ¿Qué consejos das? Lo primero, antes de empezar ni siquiera con el protocolo, deberían analizar bien toda la parte laboral de la empresa, los horarios, los trabajadores, las necesidades de la propia empresa, y luego también ver qué tipo de herramientas digitales cuentan, con qué tipo de herramientas cuentan y cuál es la exposición de los trabajadores hacia estas herramientas. Esto sería lo primero antes de iniciar este protocolo. Por eso, ¿cómo pueden crear una cultura de respeto al descanso en la empresa? Si empezamos con esta idea de que respetar el horario y atender al descanso de los trabajadores es positivo y afecta de una forma positiva a la productividad, sería una buena manera de empezar. Y luego también, pues a través de formaciones, esta parte es muy, muy importante, que la empresa tenga indicadores, y ahora estamos mucho hablando del registro de jornada digital, y esto sería una buena herramienta muy Totalmente, eficaz totalmente. para establecer los horarios de los trabajadores y que se respete Pregunta de Strankist. Todavía no es obligatorio el fichaje digital, ¿verdad? Pero efectivamente. está encima de la mesa para los próximos meses, ¿puede ser? Exacto. Se está, en principio, entre noviembre y diciembre ya se dijo que iba a salir de cara a 2026 y debería salir pronto en el BOE. En ese momento, el fichaje es obligatorio desde 2019. Eso correcto. Y ahora es el fichaje digital, precisamente es para evitar la manipulación y que quede cualquier tipo de cambio o solicitud, constancia dentro de las aplicaciones digitales. Vale, Sandra. Para ir terminando y cerrando esta entrevista,
qué políticas son de verdad y cuáles se quedan en el papel. Cuéntanos un poco. Diseñar buenas políticas fortalece la ventaja competitiva. Como hemos comentado, todas estas medidas son positivas tanto para los trabajadores como para la propia empresa. Y para que no se quede en el papel, se debe instaurar dentro de la propia cultura empresarial, haciendo formaciones, como hemos comentado, reuniones informativas, que aparezca en los KPIs, que se hagan team buildings o con eventos corporativos. Y yo creo que siempre es importante que el primero en dar ejemplo sea la dirección, porque si la dirección es la primera en apagar el ordenador y en salir en su horario y no responder mensajes fuera de su horario, al final está mandando un mensaje muy potente. Totalmente, ahí lo has clavado. Sí, esto es un tema que no justo no hemos hablado, pero hay que dar ejemplo de esto y no un poco a que se tiene que formar bien son a los de arriba para que todo esto quede estable y sea un hábito sano. Estoy totalmente de acuerdo, porque al fin y al cabo quien te contacta normalmente es la dirección y ellos mismos, la propia dirección debería ser la que no lo haga, ¿no? La que siempre se niegue a que vigile tu horario, que no te contacte fuera de tu horario de trabajo, a no ser, como hemos comentado, En alguna urgencia. internacionales y que también se haya recogido dentro de los protocolos. Claro. Y para las personas que nos ven, ¿qué pequeño gesto puede ayudarte a desconectar mejor después del trabajo? Por ejemplo, una pausa sin teléfono, algún hábito de lectura, de paseo. ¿Qué puede ayudarte a ti a desconectar mejor después de tu trabajo? Lo digo por experiencia porque desconectar a veces no es seguir con las pantallas, sino es apagarlas y encender la conciencia. Si tu horario ha acabado y has estado 8 horas con el ordenador, lo lógico sería que tu ordenador fuera guardado unos instantes y te lo dedicaras para ti. Esto ya es una reflexión y un consejo que os doy. Es verdad, a veces son pequeños gestos. Totalmente. Sandra, gracias por traer claridad a un tema que aúna la ley, salud y humanidad, que me gusta decirlo. Creo que estamos viviendo una revolución silenciosa, que es aprender a utilizar la tecnología sin perdernos en ella. Entonces, esta reflexión es muy importante. En Conciencia Digital siempre vamos a primar el equilibrio, a poder tener las herramientas, las formaciones, a haceros partícipes para que sepáis, integréis hábitos sanos digitales. Por eso, si estás interesado, te recomiendo que nos sigas en las redes o en YouTube. Y si tienes alguna duda sobre la ley, las formaciones sobre tu empresa, cómo lo estás gestionando, pues Sandra es la persona correcta que os va a ayudar muchísimo y os va a asesorar. Cristina, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente edición y os mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias, hasta pronto.